El millonario fingió estar en la quiebra en todas sus citas. Solo una madre soltera pasó la prueba. ¿Alguna vez has sentido que, a pesar de tenerlo todo, en realidad no tienes nada? Imagina despertar en una habitación donde las sábanas son de la seda más fina del mundo, donde el sol entra por ventanales que dan a la vista más privilegiada de la ciudad, pero lo único que escuchas es un silencio tan profundo que te lastima los oídos. Así era la vida de Alejandro Valenzuela. A sus 38 años, Alejandro era el hombre que cualquier revista de negocios soñaba con entrevistar. Tenía el rostro esculpido por una genética generosa, unos ojos oscuros que parecían leer el alma de sus rivales en la junta de accionistas, y una fortuna que le permitiría vivir 100 vidas sin trabajar un solo día más. Pero detrás de esos trajes italianos hechos a medida, y de los relojes que costaban más que una casa familiar, había un hombre que se sentía profundamente estafado por la vida. Y antes de seguir con esta historia que te aseguro te hará reflexionar sobre lo que realmente importa, te invito a suscribirte al canal y a dejar tu comentario diciéndome desde qué ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo es el motor que nos permite seguir compartiendo estas lecciones de vida que llegan directo al corazón. Aquella mañana, Alejandro se observaba en el espejo de su inmenso baño de mármol. Se ajustó la corbata con movimientos mecánicos, casi sin alma. Afuera, en el garaje, lo esperaban 3 autos deportivos y una camioneta blindada. Pero él no sentía entusiasmo por ninguno. Recordaba las palabras de su abuelo, un hombre que había empezado de la nada. Alejandro, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Si dejas que él decida quién se acerca a ti, terminarás rodeado de gente y, sin embargo, estarás más solo que en un desierto. En aquel entonces, Alejandro, joven y ambicioso, no lo entendió. Hoy, con las cuentas bancarias rebosantes, esas palabras le martilleaban la cabeza cada noche. Hacía apenas una semana había tenido una cena con una mujer espectacular. Ella era modelo, elegante, hablaba 3 idiomas y pedía el vino más caro de la carta sin siquiera mirar el nombre. Alejandro la observaba mientras ella hablaba sin parar sobre sus viajes a Dubái y sus planes para comprar un apartamento en Miami. En un momento de la noche, él decidió hacer una pequeña prueba, casi por instinto. «Sabes, el mercado está muy inestable. He tenido unas pérdidas terribles este trimestre, y quizá tenga que vender la mitad de mis activos», le dijo, mirándola fijamente a los ojos. El cambio fue instantáneo. La sonrisa de la mujer se congeló, sus ojos buscaron la salida, y antes de que llegara el postre, ella fingió una llamada de emergencia y se marchó, dejándolo con una cuenta de $1000 y un vacío en el pecho que ninguna cifra podía llenar. No era la primera vez que pasaba. Alejandro estaba cansado de ser visto como un cajero automático con piernas. Estaba harto de las miradas que se iluminaban al ver su coche, pero que se apagaban cuando él intentaba hablar de sus miedos o de sus sueños de formar una familia sencilla, con risas de niños corriendo por un jardín y el olor a café recién hecho por las mañanas. Esa misma tarde, tomó una decisión que sus asesores financieros calificarían de locura, pero que su alma gritaba como una necesidad urgente de supervivencia emocional. Llamó a su asistente personal, un hombre mayor y de absoluta confianza llamado Ricardo, que había servido a su familia por décadas. «Ricardo, no quiero que nadie sepa de esto. Quiero que me alquiles un apartamento pequeño, casi humilde, en un barrio trabajador, y busca el coche más viejo y destartalado que encuentres, uno que apenas se mantenga en pie. A partir de mañana, Alejandro Valenzuela va a dejar de existir para el mundo exterior. Quiero ver quién se queda conmigo cuando no quede ni un solo centavo de por medio». Ricardo lo miró con preocupación, pero también con una chispa de admiración. Él sabía mejor que nadie que el joven patrón se estaba marchitando en su jaula de oro. Alejandro comenzó a preparar su transformación con un entusiasmo que no sentía desde hacía años. Se compró ropa en mercados populares, camisetas de algodón desgastadas, jeans que no llevaban etiquetas de diseñador y zapatos que ya habían caminado mucho. Se dejó crecer la barba de un par de días, dándose un aspecto descuidado pero que, curiosamente, resaltaba aún más su belleza natural, una belleza que ahora parecía más terrenal y accesible. Se miró al espejo
y por primera vez en mucho tiempo reconoció al hombre que vivía debajo del millonario. Esta será la prueba definitiva, pensó Alejandro mientras cerraba la puerta de su mansión. Si existe alguien en este mundo capaz de amar al hombre y no a su sombra de oro, la voy a encontrar. No sabía que ese viaje lo llevaría a los lugares más sencillos y, a la vez, más hermosos de la condición humana. No sospechaba que, en algún lugar de la ciudad, una mujer que luchaba cada día por sacar adelante a su hijo, con las manos cansadas pero el corazón intacto, estaba a punto de cruzarse en su camino. Caminó hacia su nuevo y viejo coche, un vehículo que tosía al arrancar y que olía a tapicería antigua. Al subir, sintió una extraña sensación de libertad. Por primera vez en décadas, no tenía que impresionar a nadie. No tenía que ser el exitoso empresario, el soltero de oro o el tiburón de los negocios. Era simplemente Alejandro, un hombre buscando una verdad que el dinero le había ocultado durante demasiado tiempo. Mientras conducía hacia el humilde barrio donde empezaría su nueva vida, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un naranja intenso. Alejandro respiró hondo, sintiendo que, por fin, después de tanto tiempo, estaba empezando a vivir de verdad, aunque el mundo pensara que lo había perdido todo, porque él sabía que, a veces, hay que perderlo todo para encontrar lo que realmente tiene valor. Aquella noche, en su pequeño y modesto apartamento, durmió en una cama sencilla, escuchando el ruido de los vecinos y la vida real palpitando afuera de su ventana, con la esperanza de que, tal vez, mañana fuera el día en que su corazón finalmente encontrara su hogar. Aquella primera noche en el pequeño apartamento de paredes descascaradas, Alejandro no pudo conciliar el sueño. El colchón era delgado y se hundía en el centro, muy distinto a la cama hecha de materiales tecnológicos que tenía en su mansión, pero no era la incomodidad física lo que lo mantenía despierto. Era el eco de un recuerdo que, a pesar de los años, seguía doliendo como una herida abierta que se niega a cicatrizar. Mientras observaba el techo manchado por la humedad, la mente de Alejandro viajó 5 años atrás, a una noche que cambió para siempre su forma de ver el mundo y el amor. En aquel entonces, Alejandro estaba convencido de que había encontrado a la mujer de su vida. Se llamaba Lucía, una joven de la alta sociedad, elegante, con una sonrisa que parecía iluminar cualquier salón y una gracia que dejaba a todos hipnotizados. Llevaban 2 años de novios y Alejandro ya tenía el anillo de compromiso oculto en su despacho, esperando el momento perfecto para proponerle matrimonio. Sin embargo, una pequeña duda, una semilla de desconfianza plantada por las amargas experiencias de su padre, lo llevó a realizar una prueba que hoy recordaba con una mezcla de tristeza y alivio. «Lucía, tenemos que hablar», le dijo aquella noche en una cena privada. Él había preparado el escenario. Apagó las luces brillantes. No hubo música de violines, solo una luz tenue y un semblante de profunda preocupación. He cometido un error grave en la última inversión. El banco ha congelado mis cuentas y es muy probable que perdamos la empresa, la casa, todo. Estamos ante la quiebra absoluta. Alejandro recordaba perfectamente cómo el rostro de Lucía, que un segundo antes rebosaba de ternura, se transformó en una máscara de hielo. No hubo un abrazo, no hubo una palabra de aliento, ni siquiera un «¿Cómo estás tú? ¿Qué quieres decir con que lo perderemos todo?», preguntó ella con una voz que Alejandro no reconoció. «Tú eres un Valenzuela, se supone que eres infalible. ¿Cómo esperas que mantengamos nuestro estilo de vida si no tienes ni para pagar la cuota del club?». Aquella noche, el silencio que siguió fue el más doloroso de su vida. Lucía no tardó ni 1 hora en recoger sus pertenencias. Antes de salir por la puerta, dejó el anillo que él aún no le había entregado, pero que ella ya sabía que existía, sobre la mesa de mármol. El sonido del metal chocando contra la piedra resonó en el vacío de la mansión como un disparo. «Avísame cuando resuelvas tus problemas financieros, Alejandro. Yo no nací para ser la esposa de un hombre que no puede darme seguridad», sentenció ella antes de desaparecer de su vida. Ese recuerdo, grabado a fuego en su alma, fue el que construyó la muralla de acero alrededor de su corazón. Desde ese día,
Alejandro se convirtió en un hombre implacable en los negocios. Si el mundo solo lo valoraba por su dinero, entonces se aseguraría de tener más que nadie. Se volvió frío, calculador y distante. Cada mujer que se acercaba a él después de Lucía pasaba por un filtro invisible de sospecha. Veía en sus sonrisas el brillo del interés y en sus caricias el tacto del terciopelo que querían comprar con su tarjeta de crédito. Se rodeó de lujos para anestesiar el dolor, pero por la noche, cuando se quitaba el traje de éxito, solo quedaba un niño asustado que extrañaba la sinceridad con la que su madre lo abrazaba cuando no eran más que una familia humilde en un pueblo lejano. Su madre, una mujer de manos ásperas por el trabajo pero de alma suave como el algodón, siempre le decía: «Hijo, la verdadera riqueza no es la que se guarda en el banco, sino la que se lleva en los ojos cuando miras a alguien y sabes que, aunque se caiga el mundo, esa persona te sostendrá la mano». Alejandro suspiró profundamente en la oscuridad de su nuevo hogar. Se sentó en el borde de la cama y se pasó las manos por el rostro. Se sentía un impostor en su propia vida de millonario. Pero aquí, en este anonimato, sentía que finalmente podía empezar a buscar esa mano de la que hablaba su madre. La soledad en la cima era un frío que calaba hasta los huesos, y Alejandro estaba dispuesto a prenderle fuego a su fortuna, con tal de sentir un poco de calor humano real. Se preguntaba si alguna vez existiría una mujer que, al verlo con las manos vacías, decidiera llenarlas con su amor. Alguien que no buscara el refugio de sus mansiones, sino el refugio de su pecho. Esa noche, el viento golpeaba la ventana mal ajustada del apartamento, dejando entrar un silbido persistente. Alejandro, en lugar de molestarse, cerró los ojos y se dejó envolver por ese sonido. El sonido de la realidad, de la lucha, de la vida sin filtros. Mañana empezaría su rutina como un hombre común, buscando empleo en lugares donde nadie conociera su apellido. Quería experimentar la humillación, el esfuerzo y la gratitud de un salario ganado con el sudor de la frente. Quería ver el mundo desde abajo, para saber quiénes eran los que realmente valían la pena. Porque en su mundo de arriba, las máscaras eran tan perfectas que era imposible distinguir la verdad de la mentira. A veces, para ver las estrellas con claridad, hay que estar en el lugar más oscuro. Alejandro lo sabía. Su herida no cerraba porque necesitaba el bálsamo de la honestidad, algo que no se vendía en las joyerías de lujo ni se negociaba en las bolsas de valores. Mientras el sueño finalmente lo vencía, una última imagen pasó por su mente, la de una mujer sin nombre ni rostro, que simplemente lo miraba y le decía: «No me importa lo que tienes, me importa quién eres». Con esa esperanza, el millonario que fingía estar quebrado se quedó dormido, sin saber que el destino ya estaba moviendo las piezas para poner a prueba no solo su plan, sino también la resistencia de su propio corazón ante la llegada de alguien que lo cambiaría todo para siempre. Alejandro comenzó su experimento con una mezcla de curiosidad y temor. Se registró en una aplicación de citas, pero esta vez no utilizó las fotos en su yate ni aquellas donde vestía trajes de miles de dólares. Subió imágenes sencillas, con la misma camiseta de algodón que usaba ahora, y en su descripción escribió algo que para muchas era una sentencia de muerte social. Hombre honesto, trabajador, intentando levantarse tras un fracaso financiero. Busco a alguien que valore el alma por encima del bolsillo. Las respuestas, como era de esperarse, disminuyeron drásticamente, pero algunas mujeres, movidas por la curiosidad o por la esperanza de que fuera una broma, aceptaron salir con él. La primera fue Mariana, una mujer que en sus fotos parecía dulce y comprensiva. Alejandro llegó a la cita en su viejo coche, aquel que soltaba un humo gris y ruidoso al arrancar. Se estacionó frente a una pequeña cafetería de barrio, de esas donde el aroma a pan recién horneado es lo único lujoso que hay. Cuando Mariana lo vio bajar de aquel vehículo destartalado, su rostro, que venía iluminado por una sonrisa ensayada, se transformó en una mueca de incredulidad. Ni siquiera se molestó en ocultar su decepción. ¿Ese es tu coche?, preguntó ella, sin siquiera saludar, mientras miraba el vehículo como si fuera un bicho rastrero. Sí, Mariana, es lo que puedo costear por ahora,
Pero me lleva a donde necesito, respondió Alejandro con una calma que le costaba mantener. Entraron a la cafetería. Él pidió 2 cafés sencillos, disculpándose porque no podía invitarla a la cena elegante que ella seguramente esperaba. La conversación fue un monólogo de quejas. Mariana no dejó de mirar su reloj y de revisar su teléfono. Cuando Alejandro empezó a hablarle de sus sueños de encontrar a alguien que lo apoyara en las malas, ella lo interrumpió con una frialdad que le heló la sangre. Mira, Alejandro, eres un hombre muy guapo, pero la belleza no paga las cuentas. Yo busco a alguien que ya haya llegado a la meta, no a alguien que apenas esté empezando a caminar de nuevo. Buena suerte. Se levantó y se fue, dejándolo solo con 2 cafés humeantes y una amarga confirmación. La segunda cita fue con Vanessa, quien fue aún más directa. Se citaron en una plaza pública. Al ver que Alejandro no llevaba un reloj de marca y que sus zapatos estaban algo gastados, ni siquiera aceptó sentarse en el banco de madera con él. Me parece una falta de respeto que me hagas perder el tiempo así, le espetó con arrogancia. Un hombre a tu edad debería tener estabilidad. Estar en la quiebra no es una situación, es una falta de ambición. Alejandro regresaba a su pequeño apartamento cada noche sintiéndose como un leproso social. Era fascinante y aterrador comprobar cómo, al quitarle los ceros a su cuenta bancaria, también le habían quitado su valor como ser humano ante los ojos de aquellas mujeres. Se sentaba en su pequeña cocina, comiendo algo sencillo, y pensaba en cuántas personas estarían pasando por lo mismo de verdad, siendo juzgadas no por su bondad o su esfuerzo, sino por lo que poseían. Ese desfile de vanidad y desprecio lo estaba volviendo cínico. Empezaba a creer que su abuelo tenía razón y que el amor desinteresado era un mito de cuentos de hadas. Cada desplante era una puñalada a su esperanza. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía seguir intentándolo, que en algún rincón de esa inmensa ciudad llena de ruido y egoísmo, debía existir un corazón que latiera por razones diferentes. Lo que él no sabía era que el destino no se encuentra en las aplicaciones de citas ni en los lugares donde la gente va para ser vista, sino en los momentos más inesperados, cuando uno simplemente se detiene a observar la vida de los demás. Y así, con el alma cansada pero la determinación intacta, Alejandro se preparaba para un encuentro que no estaba en sus planes, pero que estaba escrito en las estrellas. Había una tarde de esas, en las que el sol parece querer pedir perdón por los problemas del mundo, bañando la ciudad con una luz dorada y tibia. Alejandro, con el ánimo por los suelos tras sus últimos fracasos sentimentales, decidió caminar por un parque público, lejos de los clubes de golf y las marinas privadas que solía frecuentar. Se sentó en un banco de madera que necesitaba una mano de pintura. Estiró sus piernas vestidas con unos jeans viejos y se dedicó simplemente a observar. A su alrededor, la vida bullía en su forma más pura. Ancianos alimentando palomas, jóvenes enamorados compartiendo un refresco y niños corriendo con esa energía inagotable que solo da la inocencia. Fue entonces cuando la vio. Al principio, lo que llamó su atención no fue su belleza, aunque era innegable, sino su paciencia. Era una mujer de unos 33 años, con el cabello recogido en una coleta sencilla y unas manos que se movían con la agilidad de quien no conoce el descanso. Estaba cuidando a un niño pequeño, de unos 4 años, que vestía ropas de marca impecables y gritaba caprichosamente porque quería un helado que ya se estaba derritiendo en el suelo. Alejandro notó de inmediato que ella no era la madre del niño. Había una distancia profesional, pero también una ternura profunda en sus gestos, mientras intentaba calmarlo sin perder la compostura. A pocos metros, sentado en un cochecito mucho más humilde, había otro niño, un poco más pequeño, que observaba la escena con ojos grandes y curiosos. Alejandro comprendió la situación casi de inmediato. Ella era la niñera, pero aquel segundo pequeño, el que no vestía ropa de diseñador sino una camisetita de algodón bien lavada, era su propio hijo. Elena, que así se llamaba aquella mujer que estaba a punto de cambiar su destino, se arrodilló en la hierba, quedando a la altura de los niños. Con una voz suave pero firme, comenzó a cantarle una canción bajita al niño caprichoso, mientras con la otra mano acariciaba la mejilla de su propio hijo. Alejandro quedó hipnotizado.
Había algo en la dignidad de esa mujer, en la forma en que manejaba el cansancio que se asomaba por las ojeras bajo sus ojos claros, que le resultó más atractivo que cualquier vestido de gala que hubiera visto en su vida anterior. En ese momento, el balón del niño que Elena cuidaba rodó por el césped y fue a detenerse justo a los pies de Alejandro. Él se inclinó, recogió la pelota de cuero y esperó. Elena se acercó con pasos rápidos, disculpándose con una sonrisa que, a pesar de la fatiga, iluminó todo el parque. «Lo siento mucho, señor. A veces es difícil controlarlos a los dos a la vez», dijo ella, limpiándose una gota de sudor de la frente. Alejandro la miró fijamente. No había rastro de sospecha en sus ojos. No había un escaneo de su ropa para determinar su estatus social. Para ella, él era simplemente un hombre sentado en un banco. Quizás alguien que también buscaba un poco de paz. «No se preocupe», respondió Alejandro, devolviéndole el balón. «Se nota que tiene un gran corazón para tener tanta paciencia. Es un trabajo difícil el suyo». Elena soltó una pequeña risa, una risa honesta que sonó como música para los oídos de Alejandro. «Es el trabajo que me permite darle de comer a mi pequeño Mateo», dijo señalando al niño del cochecito humilde. «A veces el mundo es un poco duro, pero mientras ellos estén bien, el resto es secundario». Se quedaron hablando apenas un par de minutos. Alejandro supo que se llamaba Elena, que era madre soltera y que trabajaba para una familia adinerada de la zona alta de la ciudad, los mismos barrios que él solía frecuentar. Le contó que llevaba a su hijo al trabajo porque no tenía con quién dejarlo y sus patrones se lo permitían a cambio de bajarle el sueldo. Una injusticia que ella aceptaba con tal de no separarse de su bebé. Alejandro sintió una punzada en el pecho. Mientras él jugaba a ser pobre, esta mujer vivía la realidad de la lucha diaria con una nobleza que él no había encontrado en ningún salón de juntas. Cuando Elena se despidió para seguir con su jornada, Alejandro sintió que el aire soplaba de forma distinta. Ella no sabía quién era él, ni le importaba. Lo había tratado con un respeto y una calidez que las mujeres de su círculo social solo reservaban para los hombres con apellidos ilustres. Por primera vez en meses, Alejandro no sintió el deseo de huir. Al contrario, sintió una curiosidad irreprimible por conocer el mundo a través de los ojos de esa niñera que, sin saberlo, acababa de darle la primera lección de lo que significa la verdadera riqueza. Se quedó allí, sentado en el banco, viendo cómo ella se alejaba empujando los dos mundos en sus manos, el lujo de otros y la humilde esperanza de su propio hijo. Alejandro sonrió por primera vez desde que empezó su experimento. Sabía que su búsqueda, finalmente, había comenzado de verdad. Aquella noche, Alejandro no durmió pensando en la cita. Se sentía más nervioso que cuando tuvo que presentar su primera gran fusión de empresas ante una junta de accionistas despiadados. Se miraba al espejo del pequeño apartamento y se preguntaba si estaba siendo demasiado cruel con su mentira. Pero luego, recordaba las caras de desprecio de las mujeres anteriores y se convencía de que este era el único camino para encontrar la verdad. Quería a Elena. Quería conocer a la mujer que había detrás de esa mirada cansada pero llena de luz. Cuando llegó el sábado, Alejandro condujo su viejo coche hacia la modesta dirección que Elena le había dado. El motor fallaba un poco, y el aire acondicionado era solo un recuerdo lejano, pero él sentía una libertad que ningún coche de lujo le había dado jamás. Elena lo esperaba en la acera, frente a un edificio sencillo, pero muy bien cuidado. Llevaba un vestido de flores que, aunque se notaba que tenía varias lavadas, le quedaba como si hubiera sido diseñado por el mejor sastre de París. A su lado, el pequeño Mateo lucía una sonrisa de oreja a oreja. «Hola, Alejandro», dijo ella, con una timidez que le resultó adorable. «Espero que no te moleste que Mateo nos acompañe. Como te dije, no tengo con quién dejarlo y mis padres viven muy lejos, en el campo». «Para nada, Elena. Es un placer volver a verlos a los dos», respondió él, bajándose del coche para abrirle la puerta. Un gesto de caballero que ella pareció notar y agradecer con la mirada. Alejandro los llevó a una heladería pequeña, de esas de barrio donde el dueño te saluda por tu nombre. Compró 3 helados sencillos, vainilla para Mateo, chocolate para Elena y fresa para él. Se sentaron en un banco de madera en una plaza cercana.
El sol estaba cayendo y el ambiente era tranquilo, lejos del bullicio de las zonas comerciales lujosas. «Elena», comenzó Alejandro, removiendo su helado con la cucharita de plástico. «Antes de que sigamos adelante, quiero ser muy honesto contigo. Como te mencioné brevemente, he tenido muy mala suerte en los negocios. Perdí casi todo lo que tenía y ahora estoy empezando desde cero, viviendo en un lugar muy pequeño y manejando este viejo coche. No quiero que te hagas falsas ilusiones conmigo. No tengo mucho que ofrecerte más que mi compañía y mis ganas de salir adelante». Alejandro contuvo el aliento. Esperaba el cambio en la expresión de ella, el brillo de interés apagándose, la excusa rápida para irse a casa. Pero lo que sucedió lo dejó sin palabras. Elena dejó de comer su helado, lo miró fijamente a los ojos con una ternura infinita y puso su mano suave sobre la de él. «Alejandro, ¿crees que me importa eso?», preguntó ella con una voz cargada de sinceridad. «Yo paso todo el día rodeada de lujos en la casa donde trabajo. Veo sábanas de seda, vajillas de oro y coches que valen una fortuna. Pero también veo a mis patrones, que se gritan todo el día, que no saben lo que es un abrazo honesto y que son profundamente infelices a pesar de sus millones. El dinero va y viene. Yo misma he tenido épocas donde solo comemos arroz con frijoles, pero la dignidad y la bondad de un hombre son las que permanecen». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en años, alguien le hablaba a él, no a su billetera. «Además», continuó Elena, sacando un pequeño paquete de su bolso, «sabía que las cosas estaban difíciles para ti, así que preparé unas empanadas caseras. No podemos gastar mucho en cenas caras, pero te aseguro que estas son mejores que las de cualquier restaurante de 5 estrellas». Ella abrió el paquete y le ofreció una empanada todavía tibia. En ese momento, sentados en aquel banco viejo, compartiendo una comida sencilla mientras el pequeño Mateo jugaba con las palomas, Alejandro se dio cuenta de que Elena le estaba ofreciendo algo que él nunca había podido comprar: un hogar. Ella compartía lo poco que tenía con una generosidad que lo hacía sentir como el hombre más rico del planeta. Hablaron durante horas. Elena le contó sus sueños de poner una pequeña guardería propia algún día, de cómo luchaba para que a su hijo no le faltara el amor que su padre le había negado al abandonarlos cuando supo del embarazo. Alejandro la escuchaba embelesado, admirando su resiliencia, su falta de amargura y esa fe inquebrantable en que las cosas mejorarían con trabajo duro. «A veces me canso, no te voy a mentir», confesó ella mirando al cielo. «Pero luego veo a Mateo y me doy cuenta de que soy millonaria por tenerlo a él. La verdadera riqueza es poder dormir con la conciencia tranquila, sabiendo que no le hiciste daño a nadie para progresar». Alejandro sintió una culpa punzante por su mentira, pero también una gratitud inmensa. Elena había pasado la prueba sin siquiera saber que estaba siendo examinada. Ella no buscaba un salvador financiero, buscaba un compañero de vida. Mientras la dejaba en su casa, y veía cómo se despedía con un beso en la mejilla que le supo a gloria, Alejandro supo que su experimento había terminado con éxito, pero que su historia con Elena apenas estaba comenzando. Ella era el tesoro que había estado buscando entre diamantes falsos, y ahora su único miedo era perderla, cuando ella descubriera que el hombre humilde que amaba era en realidad el dueño de la mitad de la ciudad. Los días siguientes fueron una mezcla de felicidad y una angustia creciente para Alejandro. Por un lado, cada minuto que pasaba con Elena se sentía como un bálsamo para su alma cansada. Descubrió que ella amaba la lectura, que tenía un sentido del humor fino y que su mayor placer era ver el atardecer mientras Mateo correteaba por el pequeño salón de su casa. Sin embargo, por otro lado, el peso de su mentira empezaba a asfixiarlo. Verla contar cada moneda para pagar el transporte o preocuparse porque el precio de la leche había subido unos centavos le provocaba un deseo casi incontenible de sacar su chequera y resolverle la vida para siempre. Pero sabía que, si lo hacía, rompería la magia de lo que estaban construyendo. Una tarde de jueves, Alejandro esperaba a Elena a la salida de su trabajo, en la zona más exclusiva de la ciudad. Estaba apoyado en su viejo coche, que desentonaba de forma casi cómica, entre los enormes portones de hierro y los jardines perfectamente podados de las mansiones vecinas.
Cuando Elena finalmente cruzó el umbral de la casa donde trabajaba, Alejandro supo de inmediato que algo andaba terriblemente mal. Ella no caminaba con su paso ligero habitual. Arrastraba los pies, tenía la cabeza baja y los hombros encogidos. Cuando se acercó, Alejandro vio que sus ojos claros estaban inyectados en sangre de tanto llorar. Mateo, que venía de su mano, lo miró con una tristeza que le partió el corazón al millonario. «Elena, ¿qué pasó, mi vida?», preguntó Alejandro, acercándose para tomar sus manos frías. Elena intentó hablar, pero un sollozo se le escapó del pecho antes de que pudiera articular palabra. Alejandro la rodeó con sus brazos, ignorando el hecho de que estaban en una calle pública, rodeados de cámaras de seguridad y vecinos curiosos. Ella se aferró a su camiseta gastada, como si fuera el único ancla en medio de una tormenta. «Santi, el niño que cuido, se puso muy mal», logró decir finalmente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Le dio una reacción alérgica muy fuerte por algo que comió en el jardín. «Yo no estaba con él en ese segundo, Alejandro. Estaba atendiendo a Mateo porque se había caído. Fue solo un momento, te lo juro». Alejandro la escuchaba con el corazón encogido. Sabía perfectamente quiénes eran los patrones de Elena, los señores Garza, una pareja de nuevos ricos conocidos en los círculos empresariales por su arrogancia y su falta de escrúpulos. «La señora Garza se puso histérica», continuó Elena, su voz temblando por la humillación. «Me gritó frente a todo el personal. Me dijo que soy una negligente, que mi hijo es un estorbo y que solo me permite traerlo por lástima. Me amenazó con despedirme sin pagarme la quincena para cubrir los gastos médicos de Santi, aunque ellos tienen seguros que cubren todo. Alejandro, si me despiden ahora y no me pagan, no tengo ni para la renta del próximo mes». La impotencia de Alejandro era absoluta. Conocía a los Garza. El señor Garza incluso le había pedido una cita meses atrás para solicitar un préstamo para uno de sus negocios mediocres. Ver a la mujer que amaba siendo humillada por gente que él consideraba moralmente inferior le revolvía el estómago. Quiso decir: «No te preocupes, mañana mismo compraré esa casa y los pondré a todos de patitas en la calle». Pero tuvo que morderse la lengua. «Escúchame, Elena», le dijo, obligándola a mirarlo a los ojos. «Tú eres la mujer más responsable y amorosa que he conocido. Lo que pasó fue un accidente, y ellos solo están descargando su frustración en la persona más débil. No dejes que sus palabras te quiten tu valor». «Es fácil decirlo, Alejandro», respondió ella con una amargura que nunca antes le había escuchado. «Pero tú y yo sabemos que, para gente como ellos, nosotros somos invisibles. Somos piezas reemplazables. Mi dignidad no paga la comida de Mateo ni la renta. Me siento tan pequeña, tan insignificante». Esa noche, Alejandro la acompañó a su casa. La ayudó a acostar a Mateo y le preparó un té, intentando darle el consuelo que sus millones no podían comprar en ese momento. Mientras la veía quedarse dormida por el agotamiento emocional, Alejandro se quedó sentado en la pequeña cocina, mirando una mancha de humedad en la pared. La realidad de la clase trabajadora lo golpeaba de frente. No era solo la falta de dinero, era la falta de respeto, la vulnerabilidad constante, el miedo de que un mal día de un jefe caprichoso pudiera destruir todo tu mundo. Sintió una culpa profunda. Él estaba allí por elección, jugando a ser pobre, sabiendo que en cualquier momento podía volver a su mansión y olvidarse de todo. Pero para Elena, esto no era un juego. Era su vida. Cada lágrima de ella era una acusación contra el mundo de privilegios que él representaba. Alejandro se dio cuenta de que su prueba de humildad se había convertido en algo mucho más grande. Ya no se trataba solo de encontrar un amor real. Se trataba de entender la injusticia del mundo y de decidir qué tipo de hombre quería ser. ¿Podría seguir ocultando la verdad mientras ella se desvivía por sobrevivir? ¿O era momento de usar su poder para hacer justicia, aunque eso significara arriesgar el amor de Elena al revelarle su gran engaño? El millonario, en el silencio de aquella vivienda humilde, comprendió que el peso de la realidad era mucho más difícil de cargar que cualquier fortuna. La tormenta estaba ganando fuerza, y el gran giro emocional estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. El aire se sentía pesado, cargado con la humedad de una lluvia que amenazaba con caer en cualquier momento sobre la ciudad.
Alejandro sabía que había llegado al punto de no retorno. Su corazón latía con una mezcla de excitación y una culpa corrosiva que le quemaba las entrañas. Había visto a Elena ser humillada. La había visto llorar por la injusticia de sus patrones y la había visto luchar por cada centavo. Pero necesitaba una última señal, un acto final que borrara cualquier rastro de duda sobre si el amor de ella era tan puro como parecía. Decidió llevar su mentira hasta el borde del abismo. Esa tarde, cuando Elena llegó al pequeño apartamento después de otra jornada agotadora, encontró a Alejandro sentado a la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos. Las luces estaban apagadas, y solo la tenue claridad que entraba por la ventana iluminaba la escena. Él se había asegurado de dejar algunas cajas de cartón vacías cerca de la puerta, creando la ilusión de una mudanza apresurada y desesperada. «¿Alejandro? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás a oscuras?», preguntó Elena, dejando sus cosas con cuidado mientras Mateo corría a abrazar las piernas de Alejandro. Él levantó la vista y Elena retrocedió un paso al ver la expresión de derrota fingida en su rostro. Sus ojos, expertos en negociaciones multimillonarias, ahora proyectaban una vulnerabilidad que la golpeó directo en el pecho. «Elena, no sé cómo decirte esto», comenzó él con la voz quebrada. «El dueño del apartamento vino hoy. No pude pagar los últimos 2 meses de renta y no aceptó más promesas. Me dio 24 horas para sacar mis cosas. Mañana estaré en la calle, Elena. No tengo a dónde ir, ni dinero para un depósito en otro lugar. Siento que he fracasado en todo». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido lejano de un trueno. Alejandro esperaba cualquier cosa, un suspiro de decepción, una mirada de reproche, o incluso que ella le dijera que no podía seguir con alguien que no tenía ni un techo donde caerse muerto. Después de todo, ella ya tenía suficientes problemas con su propio hijo y su trabajo inestable. Pero lo que Elena hizo fue algo que Alejandro no había previsto ni en sus cálculos más cínicos. Ella no se alejó. Al contrario, caminó hacia él, se arrodilló entre sus piernas y le tomó el rostro con sus manos pequeñas y cálidas. No había juicio en sus ojos, solo una determinación feroz, la misma que usaba para proteger a su hijo de las tormentas de la vida. «Mírame, Alejandro», le ordenó con suavidad. «No estás solo. No te voy a dejar caer. Si te vas a la calle, nos vamos los 3. Pero eso no va a pasar». Elena se levantó y fue hacia su bolso. Con manos temblorosas pero decididas, sacó un sobre viejo y desgastado, con los bordes reforzados con cinta adhesiva. Regresó a la mesa y lo puso frente a Alejandro. Cuando él abrió el sobre, vio un fajo de billetes pequeños, arrugados, algunos incluso pegados con celo. Eran los ahorros de toda una vida de propinas, de horas extras, de privaciones personales. «Aquí hay $800», dijo ella con un nudo en la garganta. Era el dinero para los estudios futuros de Mateo y para una emergencia médica que siempre temí que llegara. «Es todo lo que tengo en el mundo, Alejandro. Tómalo. Paga tu deuda. Busca un lugar digno y levántate. No me importa quedarme en cero si eso significa que tú tienes una oportunidad». Alejandro sintió que el mundo se detenía. Aquel dinero, que para él no representaba ni el costo de una cena con sus socios, era para Elena el sudor de años de humillaciones. Era su red de seguridad, su única protección contra el hambre y la miseria. Y ella se lo estaba entregando a un hombre que apenas conocía, simplemente porque creía en él. La magnitud de aquel sacrificio lo dejó sin aliento. La culpa lo golpeó con tanta fuerza que estuvo a punto de confesarle todo en ese mismo instante. Quiso gritarle que era millonario, que tenía millones de veces esa cantidad en el banco, que nunca más tendría que preocuparse por un centavo. «Elena, no puedo aceptar esto. Es el futuro de tu hijo», susurró él, intentando devolverle el sobre. «Mi hijo va a estar bien porque tiene una madre que lo ama, y ahora tiene a un hombre que nos cuida con el corazón», respondió ella, cerrando las manos de él sobre el dinero. «Alejandro, tú me diste esperanza cuando yo estaba en la oscuridad. Me trataste con respeto cuando mis jefes me trataban como basura. El dinero es solo papel, pero la lealtad es lo que nos hace humanos. Úsalo. No es un préstamo, es una inversión en nosotros». En ese momento,
Alejandro comprendió que Elena no solo había pasado el test, sino que lo había superado con una nobleza que él jamás había conocido. Ella estaba dispuesta a quedar vulnerable, a arriesgar la seguridad de su propio hijo, por amor a un hombre que ella creía que no tenía nada. Fue entonces cuando Alejandro se dio cuenta de la gran injusticia que él mismo estaba cometiendo al prolongar aquel engaño. Mientras ella se sacrificaba de verdad, él seguía actuando en una obra de teatro. La lluvia comenzó a caer con fuerza contra el cristal, ocultando las lágrimas reales que empezaron a rodar por las mejillas del millonario. Aquella noche, en esa cocina humilde, Alejandro no se sintió como el hombre poderoso que era ante el mundo. Se sintió pequeño ante la inmensidad del corazón de una niñera que, con $800 arrugados, le acababa de dar la lección más importante de su vida, que la verdadera riqueza no se mide por lo que tienes en la mano, sino por lo que eres capaz de soltar por el bien de otro. La prueba había terminado, pero las consecuencias de su mentira apenas comenzaban a acechar en las sombras. Aquella noche, Alejandro no pudo dormir. El sobre con los $800 arrugados descansaba sobre la pequeña mesa de luz, y cada vez que lo miraba, sentía que le quemaba la vista. Esos billetes, ganados con años de humillaciones, sudor y privaciones, eran para él una acusación silenciosa. Se sentía como un criminal. Había buscado la pureza, y la había encontrado, pero a un precio que empezaba a parecerle demasiado alto. La paz de la mujer que amaba. Mientras Elena dormía al otro lado de la pared, probablemente soñando con cómo sobreviviría ahora que le había entregado sus ahorros, Alejandro caminaba de un lado a otro en el reducido espacio del apartamento, sintiéndose más atrapado que en su mansión de 20 habitaciones. ¿Qué he hecho?, se preguntaba, pasándose las manos por el cabello. La prueba de lealtad se había convertido en un engaño cruel. Quería confesarle todo en ese mismo instante, lanzarse a sus pies y decirle: «Elena, soy dueño de edificios, de empresas, de una fortuna que no podrías gastar en 1000 vidas». Pero el miedo, ese viejo y frío compañero, lo detenía. ¿Cómo reaccionaría una mujer tan honesta y digna al saber que el hombre por el que estaba dispuesta a quedar en la calle le había estado mintiendo desde el primer segundo? ¿Lo vería como a un hombre herido buscando amor, o como a un niño rico jugando con los sentimientos de los pobres? A la mañana siguiente, la realidad volvió a golpear con su puño de hierro. Elena tenía que regresar a la mansión de los Garza. A pesar de la humillación del día anterior, no podía darse el lujo de faltar. Necesitaba cada hora de trabajo, ahora más que nunca. Alejandro la vio arreglarse con ese uniforme impecable que ella misma lavaba y planchaba con esmero. La vio darle un beso a Mateo y prometerle que todo estaría bien, aunque sus ojos reflejaran una angustia que intentaba ocultar tras una sonrisa valiente. «Alejandro, por favor, usa ese dinero hoy mismo», le dijo ella antes de salir. «No quiero que te preocupes por el desalojo. Ya buscaremos una solución juntos. Eres un hombre valioso, y pronto las puertas se te van a abrir. Ya lo verás». Él solo pudo asentir, sintiendo que un nudo de hierro le cerraba la garganta. Verla partir hacia la boca del lobo para ser humillada por personas que él conocía bien, le revolvía la bilis. Los Garza no eran solo sus patrones, eran conocidos de su antigua vida. De hecho, Valeria Garza, la dueña de la casa, era una mujer que años atrás había intentado casar la fortuna de Alejandro con una insistencia casi patológica. Él la recordaba como una mujer superficial, movida únicamente por el estatus y el desprecio hacia quienes consideraba inferiores. Ese día en la mansión, el ambiente era tóxico. Valeria Garza estaba furiosa porque su hijo seguía con algunas ronchas de la alergia y sobre todo porque tenía una cena de gala esa noche y no encontraba un collar de diamantes que quería lucir. El personal de la casa caminaba sobre cáscaras de huevo, pero Elena fue el blanco principal. «¡Eres una inútil, Elena!», le gritó Valeria en medio del gran salón frente a los otros empleados. «No solo casi matas a mi hijo con tu descuido, sino que ahora mi collar no aparece. ¿Dónde lo pusiste? ¿O es que acaso tu vida de miseria te dio la tentación de llevarte algo que no te pertenece?». Elena se puso pálida. Su dignidad, lo único que siempre había mantenido intacto,
Estaba siendo pisoteada de la forma más vil. «Señora, yo jamás tocaría algo que no es mío», respondió Elena, manteniendo la voz firme a pesar de que le temblaban las rodillas. «He trabajado aquí con honradez desde el primer día. Busque bien. Seguro que lo dejó en otro lugar». «No me digas qué hacer», chilló Valeria. «Eres una muerta de hambre que viene aquí con su hijo estorbando todo el día. Te doy trabajo por caridad, y así me pagas. Estás despedida, Elena. Y no solo eso, no te voy a pagar la liquidación hasta que ese collar aparezca. Lárgate de mi casa ahora mismo antes de que llame a la policía». Elena salió de la mansión bajo la lluvia, con Mateo llorando en sus brazos, sin un centavo en la bolsa y con el peso de una acusación falsa sobre sus hombros. Cuando llegó al apartamento y Alejandro la vio en ese estado, algo dentro de él se rompió para siempre. El hombre de negocios frío y calculador desapareció, dejando paso al hombre que estaba dispuesto a incendiar el mundo por la mujer que amaba. Alejandro la abrazó con una fuerza desesperada, escuchando sus sollozos contra su pecho. Ella le contó lo sucedido, la acusación de robo, la humillación frente a todos. Alejandro sintió una furia helada recorriéndole las venas. Conocía perfectamente a Valeria Garza. Sabía que era capaz de inventar cualquier cosa para no pagar o para ejercer poder. Pero lo que ella no sabía, lo que nadie en esa casa sospechaba, era que la humilde niñera que acababan de echar a la calle tenía detrás al hombre más poderoso de la ciudad. «Tranquila, Elena. Escúchame bien», le dijo Alejandro, apartándole el cabello mojado de la cara con una ternura infinita. «Esto no se va a quedar así. Mañana hay una gala de caridad muy importante en el centro de la ciudad. Todos los empresarios y la gente importante, como los Garza, estarán allí. He conseguido un trabajo temporal allí, como mesero, y necesito que me acompañes». «Alejandro, no tengo ánimos para eso. Ni siquiera tengo ropa», susurró ella agotada. «No importa. Conseguiremos algo. Necesito que estés conmigo. Es la única forma de que yo pueda cumplir con lo que tengo planeado. Confía en mí, Elena. Me diste tus ahorros, me diste tu corazón. Ahora dame tu confianza por una noche más. Te prometo que, después de mañana, nadie volverá a humillarte jamás». Elena lo miró, y a pesar de su dolor, vio en los ojos de Alejandro una chispa de autoridad y poder que nunca antes había notado. No sabía qué estaba planeando aquel hombre que ella creía arruinado, pero decidió confiar. Lo que ella no imaginaba era que la invitación de Alejandro no era para ver el mundo desde la cocina, sino para entrar por la puerta grande y reclamar el lugar que la vida, por fin, les tenía reservado a ambos. El juego de las máscaras estaba llegando a su fin, y el estruendo de la verdad estaba a punto de cambiar sus vidas de una forma que Elena ni en sus sueños más locos podría haber imaginado. La mañana del sábado amaneció con un cielo limpio, pero para Elena, el mundo seguía viéndose gris. Estaba sentada en su pequeña cocina, mirando sus manos, las mismas manos que habían trabajado sin descanso para una familia que la había desechado como si fuera basura. No tenía trabajo, no tenía ahorros, y según las leyes de la gente poderosa, ahora era una sospechosa de robo. Sin embargo, cuando Alejandro entró por la puerta con una caja grande de cartón y una sonrisa que parecía contener un secreto del tamaño del universo, ella sintió que, mientras él estuviera a su lado, todavía había una razón para luchar. «¿Qué es esto, Alejandro?», preguntó ella, mirando la caja con curiosidad. «Es tu armadura para esta noche», respondió él, dejando la caja sobre la mesa. «Te dije que me acompañaras a la gala donde voy a trabajar. No quiero que vayas como una espectadora. Quiero que vayas como mi invitada especial. He hablado con un viejo contacto, alguien que trabaja en el vestuario de una compañía de teatro, y me prestó esto. Dice que es un vestido de una temporada pasada que ya no usan». Cuando Elena abrió la caja, el aire pareció escaparse de sus pulmones. Entre papeles de seda apareció un vestido de seda en color azul medianoche, tan profundo que parecía contener todas las estrellas del firmamento. No tenía lentejuelas ni adornos excesivos. Era la sencillez hecha elegancia. Al tocar la tela, Elena supo que aquello no era un disfraz de teatro. Era algo que se sentía vivo, suave como una caricia.
Alejandro, esto es demasiado, susurró ella, con los ojos llenos de lágrimas. No puedo usar esto. Van a darse cuenta de que no pertenezco a ese mundo. Además, ¿qué pasará con Mateo? Mateo está cubierto. Una vecina de absoluta confianza, a la que ya le pagué con una parte de lo que gané en un adelanto del trabajo de hoy, se quedará con él, mintió Alejandro, omitiendo que en realidad había contratado a la mejor niñera de la ciudad para que cuidara al niño en una suite de hotel cercana mientras ellos estaban en la gala. Hoy es tu noche, Elena. Necesito que camines con la cabeza en alto. Los Garza estarán allí, y quiero que vean que no pudieron destruirte. Elena pasó horas arreglándose. No tenía joyas, así que se recogió el cabello en un moño elegante y sencillo, dejando que su rostro, libre de maquillaje excesivo, mostrara la belleza de una mujer que ha conocido el dolor, pero no se ha dejado vencer por él. Cuando salió de la habitación, Alejandro se quedó sin respiración. Él estaba vestido con un pantalón negro y una camisa blanca sencilla, todavía manteniendo su papel de hombre humilde que iba a servir mesas, pero al ver a Elena, sintió que su corazón golpeaba su pecho con la fuerza de un tambor. No tengo palabras, Elena, dijo él tomándole las manos. Ni todas las joyas de esa gala podrán brillar más que tú. Se subieron al viejo coche de Alejandro. El motor tosía y el chasis vibraba mientras se dirigían hacia el centro de la ciudad, donde los rascacielos de cristal y acero se alzaban como monumentos al dinero. Elena se sentía pequeña al ver las limusinas y los coches deportivos que pasaban junto a ellos, pero cada vez que miraba a Alejandro, sentía una extraña calma. Él manejaba con una seguridad que no encajaba con su ropa gastada, ni con su vehículo destartalado. Había algo en su perfil, una determinación gélida, que la hacía sentir protegida. Al llegar al lujoso hotel donde se celebraba el evento, Alejandro no se dirigió a la entrada principal. «Tengo que entrar por la zona de servicio para reportarme», dijo él. «Tú entra por el vestíbulo lateral. Tengo tu invitación aquí. Te buscaré en el salón principal en cuanto pueda escaparme de mis obligaciones. Solo recuerda, tú eres tan digna como cualquiera de los que están ahí dentro. No bajes la mirada ante nadie». Elena bajó del viejo coche, sintiendo el aire frío de la noche contra su piel. Caminó hacia el inmenso edificio, sintiendo que sus zapatos sencillos resonaban en el mármol de la entrada. Al entregar la invitación, una tarjeta grabada en oro que Alejandro le había dado, el guardia de seguridad la miró de arriba a abajo. Por un momento, el miedo la paralizó, pensando que la descubrirían como una impostora. Pero la invitación era real, más real de lo que ella podía imaginar. Al entrar al salón de baile, el brillo la cegó. Cientos de personas vestidas con fortunas encima charlaban mientras sostenían copas de cristal. Y allí, en el centro de un círculo de personas influyentes, vio a los Garza. Valeria Garza lucía un collar de esmeraldas y reía con una arrogancia que helaba la sangre. Elena sintió el impulso de dar media vuelta y huir, de regresar a su pequeño apartamento y esconderse de ese mundo que tanto daño le había hecho. Pero entonces vio a Alejandro. Él estaba al otro lado del salón, vestido con la chaqueta de mesero, sosteniendo una bandeja. Él le sostuvo la mirada y le hizo un pequeño gesto con la cabeza, una señal silenciosa que decía: «Resiste, la justicia está cerca». Elena respiró hondo, ajustó sus hombros y caminó hacia el centro del salón. No sabía que esa gala no era un evento de caridad cualquiera. Era la gala anual de la Fundación Valenzuela, y el hombre que ella amaba no estaba allí para servir las mesas, sino para dar el discurso más importante de su vida. El escenario estaba listo, las máscaras estaban a punto de caer, y la vida de la humilde niñera estaba a solo unos minutos de transformarse para siempre. El murmullo de las conversaciones refinadas y el tintineo de las copas de cristal se detuvieron en seco cuando Valeria Garza, con la cara desfigurada por una mezcla de asco y superioridad, se abrió paso entre la multitud hasta quedar frente a Elena. El vestido azul de Elena, que minutos antes la hacía sentir como una princesa, pareció pesarle toneladas bajo la mirada gélida de su antigua jefa. El salón entero, lleno de la élite de la ciudad, se convirtió en un tribunal silencioso. «¿Pero qué ven mis ojos?»,
exclamó Valeria, con una voz lo suficientemente alta para que nadie perdiera detalle. ¿Acaso este hotel ha bajado tanto sus estándares que permiten la entrada a las criadas? ¿O es que el collar que me robaste te dio suficiente dinero para comprar una invitación falsificada? Elena sintió que la sangre se le escapaba del rostro. El sudor frío le recorrió la espalda y por un segundo sintió el impulso de salir corriendo, de desaparecer entre las sombras. Miró hacia los lados buscando desesperadamente a Alejandro, pero él no estaba por ninguna parte. Se sentía sola, vulnerable, una oveja rodeada de lobos vestidos de seda. «Señora Garza, yo no robé nada», respondió Elena, con la voz temblorosa pero logrando mantener la barbilla en alto. «He venido como invitada. Por favor, déjeme en paz». «¡Invitada!». Valeria soltó una carcajada estridente que resonó en las paredes de mármol. ¿Invitada de quién? ¿Del camión de la basura? Seguridad. Esta mujer es una ladrona que trabajaba en mi casa y acaba de ser despedida por negligencia y robo. Sáquenla de aquí ahora mismo. Dos hombres de seguridad se acercaron a Elena. Ella sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. El dolor de la injusticia era tan fuerte que las lágrimas empezaron a nublar su vista. Fue entonces cuando, desde los altavoces del gran salón, una voz profunda, firme y cargada de una autoridad absoluta, detuvo el tiempo. «¡Suelten a esa mujer de inmediato!». La multitud se abrió como las aguas del Mar Rojo. Por la escalera principal no bajaba el mesero de chaqueta gastada que Elena conocía. Bajaba un hombre que parecía haber nacido para mandar sobre el mundo. Alejandro vestía un smoking negro impecable que resaltaba su porte atlético. Su cabello estaba perfectamente peinado, y su mirada ya no era la del hombre humilde que pedía ayuda, sino la de un rey reclamando su trono. Valeria Garza, al verlo, cambió su expresión en un segundo. Sus ojos brillaron con la codicia de quien ve una oportunidad de oro. «¡Señor Valenzuela!», exclamó Valeria, con una voz melosa que daba náuseas. «¡Qué bueno que llega! Estábamos justamente sacando a esta impostora de su gala. Es solo una niñera que se coló para robar, me imagino». Alejandro ignoró por completo a Valeria. Caminó directamente hacia Elena, quien lo miraba con los ojos abiertos, sin poder creer lo que veía. Él le tomó las manos con una ternura que dejó a todos sin aliento, y frente a las cámaras y los magnates, le dio un beso suave en los nudillos. «Perdóname por la espera, Elena», le susurró al oído, pero con el micrófono de solapa encendido para que todos escucharan. «El tiempo de las mentiras ha terminado». Alejandro subió al podio del escenario principal. El silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar el latido de los corazones. «Buenas noches a todos», comenzó Alejandro, con una voz que vibraba con una emoción contenida. «Muchos de ustedes me conocen como el dueño de esta fundación y de las empresas que mueven esta ciudad. Pero en los últimos meses, decidí deshacerme de mi nombre y de mi fortuna. Me hice pasar por un hombre arruinado, alguien sin nada que ofrecer más que su honestidad. Salí con muchas de las personas que están en esta sala, y lo único que recibí fue desprecio, humillación y puertas cerradas en cuanto mencionaba que no tenía dinero. La sala se llenó de una tensión insoportable. Varias mujeres bajaron la mirada, recordando cómo lo habían abandonado en mesas de café baratas. Pero entonces, continuó Alejandro mirando fijamente a Elena, conocí a una mujer que no sabía quién era yo. Una mujer que gana en un mes lo que muchos de ustedes gastan en una botella de vino. Cuando fingí que me iban a desalojar, cuando le dije que no tenía dónde caer muerto, esta mujer, Elena, me entregó los ahorros de toda su vida. $800 que eran para el futuro de su hijo. Ella estuvo dispuesta a quedarse en la calle por amor a un hombre que ella creía que no tenía nada. Alejandro miró entonces a Valeria Garza, quien se había puesto de un color gris ceniza. «Señora Garza, usted acaba de llamar ladrona a la persona más íntegra que he conocido. Usted la humilló, la amenazó y le robó su liquidación basándose en una mentira. Pues bien, tengo dos noticias para usted. La primera es que su collar apareció esta mañana en su propia caja fuerte. Lo confirmó su ama de llaves a quien acabo de contratar para mis empresas. La segunda es que mi banco acaba de cancelar todos los créditos de su esposo. Mañana mismo
Sus propiedades entrarán en auditoría. No permito que gente con un corazón tan podrido forme parte de mi círculo. Valeria intentó hablar, pero no le salían las palabras. Su marido, que estaba a su lado, la miraba con horror, sabiendo que su imperio de naipes se derrumbaba por la arrogancia de su esposa. Alejandro bajó del escenario y caminó de nuevo hacia Elena. La tomó de la cintura y la elevó frente a todos. «Esta mujer no es una niñera», dijo Alejandro con orgullo. «Es la nueva directora de la Fundación Valenzuela para Madres Solteras y, si ella me lo permite, la mujer con la que quiero compartir cada segundo del resto de mi vida. Porque hoy he aprendido que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en la capacidad de amar sin condiciones». Elena lloraba, pero esta vez eran lágrimas de una liberación absoluta. La justicia poética se sentía dulce y pesada. El hombre que ella había amado en la pobreza resultó ser un gigante de nobleza, y en ese salón lleno de diamantes, ella se dio cuenta de que el tesoro más grande siempre había sido el amor sincero que se habían jurado sobre una empanada tibia en un banco de madera. El experimento había terminado, y la vida real, la vida hermosa y justa, apenas estaba comenzando. Ha pasado un año desde aquella noche mágica en la que las luces de la gala iluminaron no solo el salón, sino la verdad oculta en dos corazones que el destino decidió entrelazar. Hoy, el sol brilla de una manera diferente sobre el jardín de la nueva casa de Alejandro y Elena. No es la mansión fría y silenciosa de antes. Ahora es un hogar donde se escuchan risas, donde los juguetes de Mateo salpican el césped perfectamente cuidado y donde el aroma a café recién hecho inunda cada rincón cada mañana. Alejandro observa desde el porche cómo Elena, ahora directora de la Fundación Valenzuela, organiza con la misma pasión de siempre las nuevas becas para mujeres que, como ella hace poco, luchan solas por sacar adelante a sus hijos. Ella no ha cambiado su esencia. Sigue siendo la mujer que encuentra belleza en los pequeños detalles, la que prefiere un paseo por el parque antes que una joya ostentosa. La riqueza no la transformó, simplemente le dio alas para que su bondad llegara más lejos. En el despacho de Alejandro, colgado en la pared principal y protegido por un cristal, hay algo que llama la atención de todos los que lo visitan. No es un título universitario ni un premio empresarial. Es aquel sobre viejo y desgastado, con los bordes reforzados con cinta adhesiva, que contiene los $800 arrugados que Elena le entregó cuando creía que él lo había perdido todo. Alejandro lo mira cada día para recordar que el mayor éxito de su vida no fue construir un imperio, sino ser digno del amor de una mujer que estuvo dispuesta a quedarse en la nada por estar a su lado. La justicia llegó para todos. Los Garza aprendieron, por el camino difícil, que la arrogancia tiene un precio muy alto, y que nadie es tan pequeño como para ser pisoteado impunemente. Pero para Alejandro y Elena, el pasado ya no pesa. Ellos prefieren mirar hacia adelante. A veces, en las noches tranquilas, regresan a aquel banco de madera en la plaza donde compartieron su primer helado. Se sientan allí, tomados de la mano, y recuerdan al hombre que fingía estar quebrado y a la niñera que le enseñó que los tesoros más grandes no se guardan en cajas fuertes, sino en los gestos de lealtad y en la pureza de un alma que ama sin condiciones. La vida nos pone pruebas, a veces dolorosas y a veces injustas, pero siempre con un propósito. Alejandro tuvo que despojarse de su oro para encontrar el diamante real que era Elena. Y Elena tuvo que pasar por la humillación para demostrar que su dignidad valía más que todas las cuentas bancarias de la ciudad. Al final, esta historia nos enseña que nunca debemos juzgar a alguien por lo que tiene en sus bolsillos, sino por lo que está dispuesto a dar cuando cree que no le queda nada. Porque la verdadera riqueza, querida amiga que me escuchas, no es el dinero que acumulamos, sino las personas que deciden quedarse a nuestro lado cuando las luces se apagan y el mundo nos da la espalda. Si esta historia te emocionó, te invito a suscribirte, dejar tu like y decirme desde qué ciudad nos estás escuchando. Y cuando termine este video, quédate con nosotros para ver la próxima historia, que también está llena de sorpresas y lecciones de vida. Gracias por permitirme compartir este tiempo contigo, y recuerda siempre, el corazón que da con generosidad nunca se queda vacío.
Nos vemos en la próxima historia.